Okay. Gracias. So, vamos a empezar esta mañana. No, Buenos días a todos. vamos más. Vamos a empezar esta mañana. Algunas cosas que quiero para ustedes recordar es que primero, el sábado, el 7 de noviembre, vamos a tener un evento con los No hay jóvenes más. y vamos a hacerlo afuera para tener las distancias que necesitamos para estar seguros. Entonces, Nelson, ¿tienes un tiempo o todavía no? Micro. Patrick, no le entendí bien. Si tienes un tiempo de evento para los jóvenes el sábado. O Sí, tenemos programado el evento, estamos esperando si ellos están, si las familias y ellos están de acuerdo que podamos estar reunidos presencialmente. Pero tienes un tiempo. ¿O Sí, todavía? claro que sí. Una hora, hora. Ah, bueno, yo tengo desde 1 hora hasta 3 o 4, dependiendo de cómo se den las cosas. Se hizo como de ríe. Sin afán. Listo. Me pillaron. Listo. Entonces, también el 22 o 25, A la hora, lo que está las mujeres van a tener otro evento también de noviembre. Y también yo quiero recordarles que estamos haciendo ofrendas y los diezmos porque estamos tratando de hacer los ministerios que tenemos como los jóvenes, las mujeres, los mercados y también ya tenemos un pastor, se llama Nelson, a veces está aquí con nosotros, a veces no. Pero cuando él está aquí, estamos pagando para su servicio. Entonces, es la razón que necesitamos hacer ofrendas y diezmos. También tenemos un diezmo, un aporte al presbiterio, como una obra del presbiterio en Medellín que tenemos. Entonces, 10% de cada ofrenda que tenemos va al presbiterio. Entonces, si ustedes tienen ofrendas o diezmos y quieren enviarlo, yo puedo darte mi cuenta o yo puedo pasar por la casa y recoger las ofrendas. ¿Ok? Jessica quiere para mí explicar por qué estamos porque damos dinero al presbiterio. El presbiterio es el gobierno que tenemos. Un presbiterio es 3 iglesias o más. Y el presbiterio tiene ministerios también que estamos ayudando. Y generalmente las obras, como nosotros tenemos una iglesia madre y con los gastos que las obras tienen, a veces los presbiterios necesitan ayudar con esto. Pero también estamos pagando, por ejemplo, tenemos un pastor en Ismina que estamos pagando su salario porque la iglesia no puede. O estamos pagando arrendamiento de algunas iglesias, algunas obras que tenemos. Entonces, es como una ofrenda de las iglesias hasta, ¿cómo se dice? El próximo nivel que tenemos.
Y también el presbiterio está haciendo una ofrenda, un diezmo a la denominación que tenemos en el mundo. Todos los ofrendas están solamente para los ministerios, no es para el presbiterio, ni las iglesias, ni la denominación estar o ser rico. Es solamente para ayudar con los ministerios. ¿Ok? ¿Ok? Sí, ok. Listo. Entonces, si tienes más preguntas sobre las ofrendas o diezmos, yo puedo hablar con ustedes más tarde. Yo puedo visitarles y yo puedo explicar si tienes preguntas. Listo. Entonces, vamos a empezar esta mañana. Tenemos algunas canciones y después Elizabeth va a compartir con nosotros. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Dios, te damos gracias por otro día. Oramos para que podamos vivirlo en una manera que te agrade. Muchos de nosotros venimos a usted hoy con el corazón apesadumbrado. Algunos de nosotros estamos luchando contra la enfermedad. Otros estamos luchando contra la ansiedad del mundo y COVID. Algunos de nosotros estamos sufriendo una tragedia. Algunos de nosotros estamos cansados de nuestro trabajo o de la escuela, del colegio. Algunos de nosotros simplemente estamos cansados y sentimos que estamos lejos de ti. Algunos de nosotros nos sentimos muy bendecidos. Nos sentimos felices de estar saludables. Nuestro trabajo o colegio va bien y nos sentimos cerca de ti. Como todo lo que estamos haciendo hoy, Señor, encuéntranos aquí. Permítanos sentir su presencia. Somos tuyos y queremos adorarte esta mañana. Encuéntranos en nuestras casas mientras nos vemos virtualmente. Ayúdanos a orar bien, a cantar bien y a estudiar bien tus escrituras. Esté con Elizabeth mientras se prepara para compartir un mensaje con nosotros. Esté con nuestros diezmos y ofrendas mientras continuamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ser la iglesia en esta comunidad, sirviéndole a usted y a nuestros vecinos. Te amamos y te alabamos. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá.
Okay, Elizabeth. Bueno, buenos días a los que nos he saludado. Un día especial para seguir adorando y bendiciendo al Señor y para aprender de Él. Como ustedes saben que yo soy un poquito visual, yo preparé unas diapositivas para hablar un poquito hoy. Bueno, ya las comparto. Espera, es que quiero dejarla puesta. Este. Listo. Compartir. Ayúdame, amor. ¿Qué dice? No sé. Está compartiendo. Ahí vemos su pantalla, Eli. Está bien. Falta, ¿La ven falta, ya? Ah, bueno. falta que abra la PPT. O sea, estamos viendo la Yo no pantalla, la pero no vemos la presentación. Ya. Llegó la ayuda Ah, técnica, listo, ya llegó la ayudante. Ya llegó la que era. Esa era. Ya. Ah, sí. Ay, yo voy a aprender, yo lo prometo, voy a aprender. Pronto. Ay, no, va a tocar poner la pequeñita. Para que se vea bien. Ay, queridos. Esto es interesante. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la expansión del Evangelio. Vamos a hablar acerca de unos personajes bíblicos muy especiales. Hace 8 días vimos cómo tuvieron que salir huyendo y cómo a través de la muerte de Esteban suceden unos cambios importantes. Digamos que en el transcurso de lo que venía pasando con ellos, con los discípulos. Entonces vamos a mirar, a leer 1 Corintios 3, 4, 7. 1 Corintios 3, 4, 7, y yo la tengo ahí, leámosla. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que en el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Quise empezar con estos versículos porque venimos hablando de un Dios, venimos mirando toda la historia a través del Antiguo y ahora del Nuevo Testamento, mirando cómo estamos hablando de un Dios que es meticuloso en los detalles, que es perfecto, que hace todas las cosas, pero él ya las tenía preparadas, que cuando le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, le dijo por cuántos años, ¿cierto? Un Dios que para él son importantes los números, que para él es importante las fechas, que para él es importante todo. Un Dios que en el Antiguo Testamento escogió 12 patriarcas y en el Nuevo Testamento escogió 12 apóstolos, mostrándonos que era el antes y el después, un nuevo pacto, un antiguo y un nuevo pacto, una nueva tierra con estos 12 discípulos. Todo lo que veníamos hablando es en tipos y sombras. Esa palabra, eso es importante que lo veamos porque siempre vamos a encontrar cosas en el Antiguo Testamento que nos sirven en el Nuevo y que tienen una relación especial. Desde el Génesis al Apocalipsis, cada escritura, aún las profecías difíciles de entender, tienen un porqué, un para qué y un cuándo. Entonces es importante que nosotros veamos todos esos detalles. Por eso empiezo con esta palabra, porque Pablo nos dice, empieza la expansión del Evangelio, sí, pero no, ellos salen
pero de antemano el Señor ya había preparado algunas cosas para que ellos andaran ahí. Hay un versículo que hemos compartido varias veces que es que Él preparó obras para que nosotros andáramos en ellas. Él las preparó de antemano. ¿Cuándo? En la eternidad. Él las preparó para que nosotros andáramos en esas obras. Por eso empecé con este versículo. Nuestra siguiente diapositiva nos muestra el camino, ¿se acuerdan? Del modelito que veníamos hablando, de cómo a partir de la cruz y de la resurrección de Cristo hay un cambio total, un cambio de reino, un cambio de gobierno, un cambio de ciudadanía, un cambio de idioma, un cambio de todo. Y en este cambio vamos a empezar a mirar lo que sucede con esta dispersión, con esa expansión del evangelio. Y ya no tenemos la otra parte, la parte izquierda de la cruz, sino empezamos a mirar todo hacia la derecha, hacia el nuevo camino, hacia el nuevo reino. Y vamos a encontrar estas dos escrituras que puse en las nubecitas. No las dijo el Señor desde la cruz, pero sí nos dice qué va a suceder. Por decirlo así, cómo la magia empieza a suceder después de la resurrección de Cristo, cómo todas las cosas empiezan a tener sentido. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo murió, los discípulos se dispersaron y aún Pedro y los más cercanos se fueron a sus labores. Pedro, cuando el Señor vuelve, ya resucitado, a Pedro y a algunos de sus discípulos los encuentra pescando, otros iban para sus casas tristes. ¿Por qué? Porque ellos pues dijeron hasta aquí llegó todo, se acabó, ya murió Jesús, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Olvidando un poco lo que el Señor les había dicho. Pero el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y eso empieza a cumplirse a partir de la resurrección. Pero se empieza a cumplir a partir de qué? De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Sí? El Señor les dice, ustedes van a hacer mayores cosas, ustedes van a empezar a ver algo, cosas que no habían visto. Cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo. Les dice, espérenme en tal ciudad y allí va a ocurrir algo especial. Ellos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a suceder cosas especiales. Este mismo Pedro que había negado al Señor Jesucristo se levanta y da unas palabras asombrosas que se convierten en 5,000 personas. Y empiezan a suceder cosas especiales con ellos. La sombra de ellos sanaba y muchas cosas más, ¿sí? Hay 4 señales que dice la palabra que seguirán a los que creen en mi nombre. Hay unas cosas que son los dones, que el Espíritu Santo las utiliza, puede utilizar a una persona en determinado momento y en determinado lugar para cierta ocasión, más bien. Dice la palabra que para provecho de nosotros son usados los dones. Pero cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tocarán una serpiente venenosa no les hará daño, ¿cierto? Y me falta una. Si bebieran cosas mortíferas, entonces echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Exacto, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces son 4 cosas importantes que nosotros vamos a ver. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿cierto? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si tomaren cosa mortífera o la tocaren, no morirán. Y hablarán nuevas lenguas. Son 4 cosas que nosotros, cada uno de nosotros, podemos tener acceso. ¿Cuándo? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Estas 4 señales seguirán a los que creen en mi nombre, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Después ya Pablo nos introduce en algo como el entendimiento de ser parte del cuerpo de Cristo y nos habla de los dones, pero eso lo veremos después. Entonces,
aquí vemos cómo estas señales empiezan a verse en las personas, en los discípulos que le seguían. Vamos a ir a Hechos 8. A Hechos 8 y lo vamos a leer. Si quieren buscarlo para que me acompañen en la lectura, ese no lo tengo en diapositiva. El 8 empieza con Saulo, cuando le llevan las ropas de Esteban y él aprueba la muerte. Y empieza una persecución en la iglesia. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos en las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Notemos aquí que el Señor ya se los había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? A las ciudades donde tuvieron que esparcirse, donde tuvieron que huir, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ya el Señor les había dicho a dónde. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios, y si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y empieza otra parte. Vamos a hablar un poquitico también de, es interesante, súper interesante el primer relato porque nos habla de alguien que llegó hasta aquí, hasta la puerta. De alguien que llegó y creyó, ¿sí? Pero en su corazón habían cosas que él no quería dejar y habían cosas por las cuales él no pudo entrar por la puerta, ¿sí? Sino que él creyó que esto podía adquirirlo de alguna manera para provecho suyo, ¿sí? Y es interesante porque a lo largo de la vida nosotros nos vamos a encontrar con personas
que se les predicó, que se les habló y que notamos que no pueden pasar por la puerta. Sus vidas no cambian, sus hábitos no cambian, no pueden entrar por la puerta. Eso es algo en cuanto a la expansión. Y muchas de esas cosas van a suceder y nosotros lo que podemos hacer es orar por estas personas e insistir. Dice Pablo, yo voy a insistirles hasta que entiendan y hasta que entren al reino. Dice Pablo, les dice que yo rogándoles, les dice en alguna ocasión. Entonces, pero la siguiente historia que viene, que es Felipe y el etíope, es súper interesante. Por eso me he tomado para leerla completa, para que entendamos la esencia de lo que está sucediendo. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Quién le habló? Un ángel. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién? El Espíritu. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Isaías 53, 7 y el 8. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando el Señor ahí? De Jesús, ¿cierto? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dijimos que, por decirlo así, toda la magia empezaba después de la cruz, después de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Ellos habían visto milagros del Señor Jesucristo asombrosos, pero hasta el momento todavía ellos no tenían el poder para hacer lo mismo. Dice, ahí en la diapositiva tenemos 1 Corintios 2, 4 y 5, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Felipe, vemos estas palabras que están ahí. Él no le habló de su testimonio, él no le habló de cosas que había visto en otros o de lo que había oído de la escritura, sino él le habló. Dice que desde ese pasaje empezó a hablarle y a contarle todas las cosas que él ya era testigo, ¿sí? Felipe no es el apóstol, sino es uno de los 7 diáconos que fueron, que cuando los apóstoles se vieron muy atareados porque la gente empezó a creer, y el número de creyentes se aumentó mucho, el trabajo se aumenta porque ellos se encargaban de las viudas, de los huérfanos. Entonces dijeron, no es justo, oremos por alguien para que atiendan a las viudas y nosotros podamos dedicarnos a la predicación.
De ahí salió Felipe y Esteban. Esteban, el que murió como mártir. Y Felipe sale para Samaria a predicar el evangelio. Es este mismo Felipe, por el cual habían impuesto sus manos y habían orado los apóstoles. Y era una persona, dice, que temerosa de Dios. Ellos buscaron hombres temerosos de Dios, que se sabían la palabra. Por eso él no necesitaba un libro, sino recitó todo lo que él sabía, ¿sí? Y hay una parte súper especial que me parece que siempre me ha cautivado, y es donde dice que él fue arrebatado. Todas estas señales, dice, es increíble, porque cuando está el Señor Jesucristo en el desierto, dice que y fue llevado por el Espíritu, ¿sí? Al desierto. Y allá sucedieron grandes cosas. Esto mismo sucedió con Felipe. El Espíritu Santo lo quita, lo arrebató y dice que él ya no lo pudo ver más. Hablando con Andrés, esto en las películas de ficción se llama ¿cómo? Teletransportación. Teletransportación. ¿Sí? Y era necesario que sucedieran ciertas señales asombrosas, porque de ahí iba a surgir la predicación a una nación entera, ¿sí? No estábamos hablando de poquito, o sea, una nación completa iba a seguir recibiendo el evangelio. Y este hombre, que era importante, porque era eunuco de la reina, y era el que estaba por encima de todos los tesoros de ella, y tenía el poder para hacer muchas cosas, para predicar el evangelio. Entonces, por eso el Señor nos deja ver, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Muchos dirían es cuestión de interpretación. Yo quiero, ¿por qué? Por eso puse los versículos ahí, dice, mayores cosas que las que yo hago harán ustedes. Y el Señor hizo cosas supremamente impresionantes, porque era el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este ejemplo de poder, este mismo Felipe en Juan 4, cuando empiezan su ministerio, es el que le dice el Señor Jesucristo, les está hablando, y él dice, muéstranos al Padre. Y entonces él le dice, Felipe, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Este mismo Felipe estaba en la misma condición de los otros discípulos. ¿Sí? Señor, muéstranos al Padre. Bueno, creo que ahí me voy a pasar a la otra diapositiva. Y bueno, vamos a dejar un momentico aquí y vamos a buscar otras citas bíblicas bien interesantes. Recuerden que nuestra primera cita fue que el Señor tiene preparado muchas cosas ya de antemano, ¿sí? Y Él dice que el crecimiento lo dio Dios, y que si a mí, por decir algo, que estoy sembrando la palabra, lo hago no por mí, sino porque dice lo que el Señor nos concedió a cada uno de nosotros. Vamos a ir con ese mismo espíritu a las siguientes palabras. Entonces vamos a mirar en unos ejemplos, porque nosotros decimos que la predicación a los gentiles empezó con Pablo, ¿cierto? La predicación a los gentiles empezó con Pablo, pero vamos a mirar que ya el Señor había preparado el corazón de los samarios para recibir su palabra. Y vamos a ir a Hechos 10. Estamos ahí cerquitica, ¿cierto? La conversión de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un gentil, ¿cierto? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, cuidadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Quién le había predicado a Cornelio? Si Cornelio era un hombre gentil, los judíos no se acercaban a ellos. ¿Quién le había predicado a Cornelio? ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Voy a parafrasear el resto de la historia para ganar un poquito de tiempo. Resulta que a esa misma hora está Pedro orando y el Señor le da una visión a Pedro y le baja un lienzo y le dice, mata y come. Y Pedro dice, Señor, yo no he comido cosa inmunda jamás, porque los judíos que cumplían la ley no comían nada inmundo. Y la visión para Pedro fue 3 veces, ¿sí? Recuerden que a Cornelio ya le había dado una visión el Señor, ¿cierto? Y le dijo, he tenido en cuenta tu oración. Entonces, cuando nosotros miramos, ahí todavía no había muerto el Señor Jesucristo, ahí todavía estaban, en Hechos. Bueno, aquí en este momento, Pedro, todavía Pablo, que era el enviado a los gentiles, todavía Pablo no estaba, no se había arrepentido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Vemos cómo el Señor de antemano antes prepara a Cornelio para que cuando llega Pedro, la predicación es efectiva. Cuando llega Pedro, él entiende toda la palabra, sus ojos son abiertos, sus ojos son revelados y puede ver a Jesús, puede ver al Cristo resucitado y entiende. ¿Quién? Él, su familia, amigos y vecinos. Vamos a ir a otro ejemplo de cómo el Señor había preparado. Jesús y la samaritana, Juan 4. Juan 4 nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué sucede con la mujer samaritana? Recordemos que el pueblo de Israel, los judíos no pasaban por Samaria porque los consideraban enemigos, un pueblo inmundo. No pasaban por los samaritanos. Jesús se atreve a pasar por Samaria. En lugar de dar una vuelta larga, él dice, voy a entrar. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron el hijo y sus ganados? Él, sus hijos y el ganado. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven aquí. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran
en espíritu y en verdad es necesario que adore. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Hasta ahí voy a dejar. Cuando Felipe llega a Samaria, ya estaba el campo sembrado. Ya el Señor había hecho una obra allá. Cuando toda la expansión se da, ya el Señor Jesucristo había hecho una obra en Samaria. Y esta mujer, que fue la primera evangelista ahí, corre y no solo se queda ella con ese conocimiento de haber visto a Jesús, sino ella trae a más gente. A más gente. Cuando llega Felipe, ya el Señor había preparado un terreno grande y estaba ya abonado y listo para que cuando la cosecha llegara fuera grande y abundante. Y esto es lo que nosotros vemos a lo largo de la palabra. El Señor nos dice, porque Él sabía como seres humanos cómo somos, que nos gloriamos de cualquier cosa. Él dijo que ni siquiera nosotros podíamos gloriarnos de predicarle a alguien, porque Él ya había preparado el corazón de esa persona para que recibiera la palabra. Entonces, es muy interesante entender todas estas cosas en el tema que estamos viendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos todo lo que está sucediendo, ¿de dónde salió el etíope? ¿Cómo así que tenía el rollo de Isaías? ¿Cierto? ¿Quién le había predicado al etíope? Vamos a ir a mirar en Primera de Reyes 10. Primera de Reyes 10. Lo voy a ir leyendo y ustedes se van uniendo. Dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. ¿Quién? Una reina. ¿De dónde era este reino? De Etiopía. Con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no le creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Bien interesante la historia. ¿Por qué? Porque ya nuevamente nos muestra la palabra que el Señor ya había regado el campo. Este etíope venía de la realeza y años, muchos años, siglos atrás, ya ellos habían oído. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Cierto? De Rahab. Hablamos de la fe y de cómo Rahab creyó por lo que había escuchado. Y dijo, cuando Rahab les dice, porque he escuchado que el Dios de ustedes es Dios en la tierra y Dios en el cielo. Lo mismo pasa con esta mujer. Ella había escuchado del pueblo de Israel, que era el favorito de Dios, y que había un rey llamado Salomón,
que era sabio y vino a comprobarlo. Y se lleva toda esa riqueza y el nombre de Dios en su corazón. ¿Y qué hace? Así como el rey Ciro promulgó leyes para que pudieran adorar a Dios, así estos reyes que el Señor permitía que conocieran era para que el evangelio fuera expandido, para que el evangelio fuera hablado, para que además de eso ellos vieran. Acuérdense que no es solamente oír, por eso estamos en la resurrección, después de la cruz. No es solamente oír, sino ver. ¿Cuándo puedo ver yo todas las maravillas? Después de la cruz, después de la resurrección de Cristo. Antes apenas he oído, como dijo Job, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te pueden ver. Nosotros, los discípulos, en ese momento, después de la resurrección, pueden decir, ahora mis ojos te pueden ver. Antes de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te pueden ver. Pero aquí damos un paso más. Y es, no solamente te podemos oír, ver, sino podemos testificar de ti. Y además de eso, podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Podemos ser partícipes y predicar y hacer obras mayores que aún las que el Señor Jesucristo hizo. ¿Pero cómo? Después de la cruz. Cuando yo sé el lugar que me corresponde. Cuando yo sé en dónde estoy parada. Cuando yo sé en quién he creído. Cuando me preocupo por leer las Escrituras. ¿Cómo? ¿Con qué arma? Esteban, cuando dio su defensa, la palabra que dio fue extensa, completa. ¿Por qué? Porque él se la sabía, la había leído, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, la expansión del evangelio, del evangelio, si nosotros no lo miramos de esta manera, estamos hablando historias, estamos contando historias fantásticas. Acuérdense que hemos visto que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando yo leo la escritura, yo no puedo leerla simplemente por conocimiento o por leer algo interesante, sino yo digo, yo puedo pararme frente a la escritura y decir, ¿qué me enseña? ¿En qué me está redarguyendo? ¿En qué me está corrigiendo? ¿En qué me instruye en justicia? Para poder, ¿qué? Llegar a ese fin. ¿Cuál es el fin de nosotros? Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto suena como hasta regaño y duro, ahorita ya escuchando mis palabras, pero es importante y es interesante porque cuando nosotros miramos las cosas desde este punto de vista, desde la cruz, desde la resurrección, desde poder mirar a Cristo ya resucitado, desde poder entender que somos partícipes de la naturaleza divina, podemos mirar esto y no mirarlo simplemente como historias fantásticas, sino como algo que me puede pasar a mí, como algo que me puede pasar a mí. En la fila del banco, la persona de adelante ya pudo ser que el Señor ya la preparó para que escuchara la palabra y simplemente yo tengo que decirle, complementarle su verdad, lo que esa persona ya tiene, ¿sí? Yo puedo ser un Pedro para ella, para esa persona. En el colegio, niños, personas que están pasando por necesidad, pero que Dios ya de antemano está preparando esa semilla para que cuando le llegue el evangelio crezca, porque el crecimiento lo da Dios. Pero si esa semilla no es regada, se va a morir. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, desde esta manera podemos, más que sentirnos, ay, algo me falta, ay, no, es sentir, hay esperanza en mí. ¿Por qué? Porque no es solo mi esfuerzo, sino que Dios prepara a esa persona para que cuando yo le hable, la palabra halle gracia en ella, ¿sí? Como lo hicieron ellos. Mayores cosas, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bien, bien hermoso, lleno de esperanza, lleno de
de amor del Señor, de amor del Padre para nosotros, porque acuérdense en que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a conocerlo a Él. Vamos a mirar la siguiente. Dice, la grandeza del poder de Dios. ¿Alguna vez has pensado que el mismo poder que dividió el mar Rojo está disponible para ti? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto al polvo de la tierra? Con 3 dedos. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Isaías 40:12. ¿De quién está hablando? Del Dios Todopoderoso, que preparó todas las cosas desde el principio hasta el fin, que reunió todas las cosas en Cristo y que de ahí en adelante nos salva y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino que somos partícipes de la naturaleza divina. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Los cielos que son tan grandes. Y esto último lo habla Pablo, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué hacía Pablo? Él miraba y decía, oro por ustedes para que puedan entender estas verdades, para que puedan entender dónde están parados ustedes, para que puedan entender cuál es su naturaleza, porque ya nuestra naturaleza no es la misma, no es adánica. Y me surgió una pregunta a raíz de esta charla. Me surgió una pregunta porque si estas maravillas, si estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, son cuando recibimos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Muchos de ustedes, o tal vez los niños o los jóvenes, se pregunten eso. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Porque tal vez no con la intención de Simón, el mago, de decir, yo quiero eso, ¿sí? Él lo quería para lucro, para plata, ¿sí? Nosotros podemos decir, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Pero para qué? Para poder estar donde debo estar. Muchos de nosotros cuando empezamos nuestra vida cristiana sentimos y miramos a otras personas tal vez con nostalgia y decir, ay, se ve tan espiritual, cómo el Señor le responde, cómo hace. Y sí, hay mucha gente que el Señor le responde sus oraciones, que viven una vida diferente. ¿Cómo sucede eso? Porque vemos que como Simón, muchos llegan hasta la puerta, pero no pasan la puerta. Y muchos de ellos miran hacia adentro y dicen, yo quiero eso que está allá. Entonces, vamos a mirar cómo hago para querer, para tener eso que acabamos de leer, esas maravillas, esas señales. ¿Listo? Tenemos entonces cuándo y cómo recibimos el Espíritu Santo. Dice, el apóstol Pablo enseñó claramente que nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, primer paso para recibir el Espíritu Santo, creer. Dice que el que creyere en el nombre del Señor Jesucristo, este será salvo, él y su casa, ¿cierto? Ese es nuestro primer paso, creer. Dice 1 Corintios 12:13, declara, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, segundo paso, crea que su naturaleza cambió y ubíquese en el cuerpo de Cristo. Ubíquese en el cuerpo de Cristo. Segundo paso, él dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál? El cuerpo de Cristo. Romanos 8:9 nos dice que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él dice una señal para saber que usted está equivocado. Y ahí quiero poner el versículo que dice
que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Listo? Y el último, Efesios 1, 13 al 14, dice, nos enseña que el Espíritu Santo es el sello de salvación para todos los que creen. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es el siguiente paso? Ubíquese y ore de una manera diferente. Ore creyendo las Escrituras. Ore creyendo que usted ya hable con su Dios, hable con el Señor, hable con el Padre y dígale, Señor, yo quiero tu revelación. Señor, yo quiero eso que hemos leído hasta el día de hoy en las Escrituras, Señor. Y vamos a recibir, porque el que busca, encuentra. El que golpea, se le abrirá. Dice, ustedes no reciben nada porque no piden bien, dice el Señor. Entonces, vamos a pararnos en una manera diferente y a buscar de una manera diferente. ¿Para qué? Para que podamos visualizarnos en esta línea, en el camino. En el camino. ¿Cuál camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo ya estoy en el camino, porque yo ya entré por la puerta. ¿Cuál puerta? Es Cristo. Ahora, ¿qué me queda? Vivir ahí, crecer y pedirle al Señor, revélate en mí, Señor, yo quiero conocerte. ¿Para qué? Para que podamos ver que su palabra se hace viva en nosotros y en otras personas que nos acercamos. Eso es, digamos que toda la charla que traía. Hoy fue un poquito más larga, perdón, no había visto la hora. Pero finalmente es empoderarnos, que cada uno de nosotros nos empoderemos de la palabra, de lo que es, y de que podamos decirle, Señor, yo quiero hacer cosas mayores de las que tú hiciste, Señor. Muéstrame el camino, muéstrame cómo debo hacerlo. Y podamos orar y pedir de la manera correcta. Vamos a orar para terminar. Y ya, y pasaremos a los anuncios. No, mentiras. Vamos a orar entonces. Señor, queremos darte gracias, Padre Santo. Gracias por la oportunidad de aprender de ti. Gracias por la oportunidad de aprender de un Dios de orden, de un Dios, Señor, que ya tenía todo preparado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos conoces y aún has guardado nuestro corazón de nosotros mismos, Señor. Por eso yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y nos muestra cada detalle de lo que tú planeaste, Señor, para nosotros como tus hijos, Señor. Oramos, Padre Santo, para que esta palabra, Señor, sea clara en la mente de cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y podamos, Señor, decir como Job, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te puedan ver, Señor, y yo pueda estar sentado contigo en los lugares celestiales, donde tú fuiste a preparar lugar para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por ese amor. Gracias por estar con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo y hacer morada con nosotros. Tú, el Padre y el Hijo, en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar otra canción, pero yo quiero leer una escritora también, que lo que estaba pensando cuando Elizabeth estaba terminando con su mensaje. Es de Jeremías 29 y es algo muy famoso, versículo 11, pero hay más a este versículo que es muy importante y muchas veces no hablamos sobre versículos 12 y 13. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y este es que es importante.
En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Joana, si quieres seguir con nuestro tiempo de los versículos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Elisa, por la palabra. Es como el cierre también, porque estuvo muy enfocado en la palabra y las canciones también, enfocadas al poder de la palabra, al poder de tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón y poderla usar cuando la necesitamos para nosotros mismos, para fortalecernos y para fortalecer a otros o para enseñar a otros. Pero para poder saberla hay que leerla y escudriñarla. Entonces esa es nuestra tarea de aquí en adelante. No solo aprenderlos de memoria, sino que realmente recordarlos cuando los necesitemos y ponerlos en práctica cada vez que lo necesitemos. Cuando el Señor nos ponga en un sitio donde alguien necesite escuchar, así como Felipe
tuvo la palabra y pudo recordarla y pudo usarla. Esteban también en medio de su dolor también la tuvo sin necesidad de tenerla en físico, la tenía en su mente y en su corazón. Y Él nos lo pide, nos lo dice que la tengamos incluso en las puertas, en las paredes, en la mente, en el corazón todo el tiempo, para que nos fortalezca. Porque Él dice, ese es justo mi versículo de hoy, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Entonces, por eso es tan importante que la aprendamos, que la practiquemos y que enseñemos a nuestros niños la importancia de conocer la palabra de Dios. También me parece súper importante lo que empezamos a hablar del Espíritu Santo y lo que decía Lisa, que no somos nosotros, porque Él sabe que nos vanagloriamos con cualquier cosa, sino que sabemos que la obra la hace el Señor a través del Espíritu Santo, en nosotros, a través de nosotros, y prepara los corazones de las personas que lo van a escuchar. Y es Él moviéndose en las personas, y no nosotros, ni nuestro poder, ni nuestra palabra, sino Él, el que se mueve a través de nosotros y en nosotros. Y eso de las oídas, les decía que le hablaba Mateo justo ahorita cuando lo decías, que a mí siempre me ha impactado que de oídas te había oído. Yo sé que hay una canción incluso al respecto, que ellos se ríen porque yo siempre tengo canciones de los versículos. Entonces le decía a Mateo eso, que la experiencia de él es un poquito diferente a la de nosotros, porque para nosotros ha sido creer por el oír y tener esa fe de que lo hemos oído. Y él pudo sentir esa presencia y sentir que Él estaba ahí, lo pudo ver sin ver su rostro, que fue lo que le faltó, si no, no estaría aquí. Pero saber que Él estaba ahí, que le habló y que Él decía, me cargó y me abrazó durante todo ese tiempo que estuve con el trasplante. Entonces yo le decía, esa es la diferencia tuya de poder contar esa experiencia y decir, de eso que yo oí, yo lo viví y ahora lo testifico. Y nos da la oportunidad a todos también de hacerlo en todas las áreas, a Jonathan también con su salud, a todos con el milagro de tener trabajo, de tener vida, de tener familia, de tener tantas cosas que a mucha gente le puede faltar. Entonces nos animo a que sigamos con esta tarea de buscar en su palabra, de cada uno en nuestro tiempo y en nuestro espacio, seguir escudriñando las escrituras y aprendiendo más de Él. Entonces, acá tengo una listota de todos los que hemos dicho los versículos. Vamos a ver para los premios. ¿Quién va a empezar hoy? ¿Cómo están las niñas? ¿Dónde está Patrick y las niñas? Eran en español, en inglés, Jessica. Cualquiera de las dos opciones servía. Emily, ¿estás lista? Yo tengo una pues, primero voy a decirlo en inglés para los que entienden saber, y segundo en español. Es Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. En español es Proverbios 27, versículo 17. Como el hierro, ¿cómo se dice? Hierro. Afila el hierro, así un hombre afila otro hombre. Más o menos. Está bien, muy bien. Las niñas, ¿tienen versículo, Patrick, o solo tú? Solo yo. Ok. Lo va Emily ahí súper lista. ¿Estás lista, Emily? Sí. Juan 13:17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si todos lo ponen en práctica. Muy bien, es muy importante, súper bien. De ahí, María, tú. Mateo 7:24. Por tanto, todos los que oyen mi palabra, es con la misma, Mateo 7:24. Por tanto, todos los que oyen mi palabra, la ponen en práctica, serán como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Muy bien, muy bien. Jonathan. Esta semana no me aprendí. Ok. ¿Y doña Gloria dónde anda? Se le descargó el teléfono. Se le descargó y Ah, bueno. Bueno, pero igual ya tiene tantos que ya va de primera. ¿Listo, Estefa? ¿Estás lista? Sí, señora. Bueno, Proverbio 13:1.
El hijo sabio atiende la corrección del padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Muy bien. Proverbios 13. ¿Vale? El que va por buen camino teme al Señor, pero el que va por mal camino lo desprecia. Proverbios 14:2. En mi corazón atesoré tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119. La tarea para la próxima es saberse todo el Salmo 119. No. Elisa o Andrés. El mío es, espérame, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8. Romanos 8:16. Andrés. No fácil. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el vientre. ¿Sí? Ese es Salmo 120. Perdón. Ay, Dios mío. Otra vez. Salmo 127, 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Jason o familia, Nelson o familia, ¿quién primero? Proverbios 1:8. Dale, Nelson. Ella dijo Jason. Jason. Jason, tú primero. Ok, listo. Proverbios 1:8, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Muy bien. Ahora sí, Jacobo o José David. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19, 13, 14. Mateo 19, 13, 14. Muy bien. O sea, ahí Para tiene. todos. O eso, ¿quién está? Es que no veo la foto un momento. Listo. ¿Quién sigue? Yo. Ok. Está retrasado. Sí, ahí ya te vi. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿En serio? Sí. Muy bien. ¿Quién más? Jerónimo Tomás. Pero también. ¿Quién? ¿Listos? ¿Todos? ¿Alguno falta que levante la mano? No los veo a todos. Muy bien. Dentro de 8 días, o esta semana, les vamos a hacer llegar los premios, pero hacemos las fotos. Ay, perdón, Roberto, falta. Tú. Bueno, Lucas 2, 13, 14. Roberto, los 4 primeros libros, la Torá. Espera que aquí estás, que está de lado y no se le oyó, ya perdió el impulso. Vuelve a empezar. Lucas 2 del 13 al 14, y de repente apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios diciendo, ¿No se oye? pero no sé qué más dice. ¿A mí sí me oye? A mí sí, ¿y por qué tú no haces? Yo no sé. Sí. Porque el micrófono está a este lado. Lucas 2 del 13 al 14, y de repente una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios. Roberto, no se le escucha nada, mi hermano. ¿En serio? ¿En serio no se le oye? No se le oye. Y a mí sí. ¿Por qué? Volteate para acá. No lo quieren dejar. Hablando en arameo. Es el diablo que es puerco. Ahora sí se escucha o no. Ahora sí. El diablo es puerco, primera de Betty. Bueno, Lucas 2 del 13 al 14. Y de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo diciendo, y alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Como esto ya huele a natilla, pues me parece apropiado. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Esta semana vamos, ¿me oyen? ¿Ahora sí me oyen a mí? Ok. Sí. Esta semana Muy bien. les Momento, que mandaré la falto premiación. yo, no me Ah, bueno, esquipé. niña, tú, dale pues. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. Muy bien. Súper bien, muy juiciosos la tarea, todos. Y espero que lo sigan haciendo, que ojalá cada semanita alguno pueda compartir un versículo que haya aprendido o que haya sido importante para nosotros durante la semana. Dentro de 8 días, esta semana les voy mandando la lista de los, obviamente yo creo que doña Gloria nos arrasó porque se sabía muchísimos, entonces ya quedó de primera yo creo, pero ya les voy a mandar como los lugares. Igual hay premios para todos y ojalá motivemos a las niñas para que también los chiquitos puedan tener versículos que vayan aprendiendo y les sirva. Sobre todo con nosotros que tenemos unos más grandes, Elizabeth y yo hemos aprendido, con los chiquitos repasamos los sencillos, el del acostarse, el de levantarse, el de obedecer a los papás, son muy prácticos para ellos y que les vaya sirviendo para su vida. Y cuando tienen sueños feos, hay muchas cosas que el Señor nos ayuda con su palabra a darles paz. Entonces es muy bueno que los usemos. Listo, Patrick. Esa semana les mandamos los premiecitos. Listo, perfecto. Entonces, si ustedes pueden recordar que tenemos un evento para los jóvenes la próxima sábado, el 7. Y 4 de la tarde, pastor, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que ahorita no le entendía. Usted me dijo, ¿tienes un día? Y yo sí, tengo 2, 3, 4 y más tiempo. La hora puede ser a las 4. Lo que pasa es que yo estoy esperando que ustedes se pongan de acuerdo con las familias y los jóvenes y para mí no hay ningún problema con el horario. A la hora que ustedes me digan, a la hora que estén disponibles los jóvenes, a esa hora lo podemos hacer. Ok. No, es mi culpa, es que en inglés puedes decir tiempo para la hora. Entonces estaba pensando en inglés, es mi culpa, qué pena. Ah, bueno, pastor, a las 4 si quieren, a las 4. Probablemente ellos que hablan inglés entendieron qué estaba diciendo, pero sí, estaba preguntando si tienes una hora para el evento. Listo, entonces vamos a comunicar con ustedes esta semana más sobre el evento de los jóvenes. Queremos para los jóvenes venir, pero también queremos para los padres saber que vamos a hacer cosas con distancia y vamos a estar muy seguros con los protocolos. Entonces nos vemos en 8 días aquí en el domingo a las 11 y también yo tuve otra cosita, pero no puedo recordar. Entonces, Elizabeth, muchas gracias hoy para su mensaje hoy. Muchas gracias por el trabajo para organizar una lección. Yo sé que es mucho trabajo. Hola, ¿me oyen? Ok, les iba a contar, la hermana de Joel ya está en Colombia, ya está en Cúcuta, pero como estaba sin papeles no ha logrado conseguir un tiquete, ya hoy alguien se lo compró, porque tiene que ser que alguien se lo compre, porque ella sin papeles no puede comprar el tiquete, y ya llegará a Medellín mañana, esperamos, viaja mañana, entonces ya por lo menos está a este lado, ya logró pasar, entonces es gracias al Señor que está aquí con bien. Sebastián, el enfermero, ex estudiante ya de Roberto, ya no tiene tubo y va respondiendo bien. Y mi amigo médico que les conté, él tiene un problema y es que es muy gordo, pesa 170 kilos. Entonces está ahí todavía muy crítico, aunque lograron quitar el tubo, todavía no está todavía muy bien. Pero bueno, ahí vamos sostenido también, gracias a Dios. Ya, ¿qué más? Noticias, bendiciones. Gina, tu mamá. Me preguntaron a mí, mi mamá ya está mucho mejor, gracias a Dios. Está recuperándose. Lo importante pues que está aquí, siempre hay que todavía hacerle todo, levantarla, pero yo al menos se está sentando más y está medio dando más o menos pasitos. Ya le quité el pamper, entonces está muy bien. Gracias a Dios también por eso. Sí, gracias a todos por las oraciones, claro que sí.
Que el Señor siga sosteniéndonos y dándonos la paz para seguir Amén. siendo nosotros fortaleza para ellos. Sí, amén. Sara tiene ICFES dentro de 8 días, entonces no estará. Ya es el ICFES que toca ¿dónde? En un colegio, ¿no? Pero ya es el ICFES oficial pues para ellos, para los de 11 de calendario A. Entonces dentro de 8 días es para que oremos por ellos. Manuela, también es otra de nuestras jovencitas, también estará ya en el examen. Listo, Patrick, creo que ya no más anuncios ni otras cositas. Ok, ¿otros anuncios? Ok, si no, Elizabeth, otra vez, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que es más que una hora para hablar, es mucho para preparar, entonces muchas gracias por su tiempo y su servicio. Nos vemos en 8 días y si ustedes necesitan algo, estamos aquí disponibles para servirles. Ok. Chao. Chao. Chao, feliz semana para todos. Chao, gracias. Igualmente. Gracias. Chao. Chao.